tardes tengan todos ustedes y a quienes nos acompañan a través de Zoom. Buenas tardes, sean todos bienvenidos, con unos minutitos de retraso, pero muy complacidos de dar inicio a esta conferencia. Doctor Adam, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos en este auditorio Arturo Elizalde Charles. Arturo Elizalde Charles fue director de esta facultad hace ya muchos años, pero se le puso el nombre y él desarrolló el posgrado y fue el primer director con posgrado que se creó de la facultad. Digo que nos convertimos en facultad, pero bueno, eso, el nombre se lo pusieron y qué bueno que se puso así. Y bienvenidos, la verdad nos da mucho gusto. No nos queda más que decirles a ustedes que nos da mucho gusto estar esta tarde, en la que tenemos como invitado al doctor Fernando González Villarreal, ingeniero civil egresado de nuestra universidad, y fue primer director general de la Comisión Nacional de Agua y fundador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, toda una celebridad en México con respecto al agua. Y ahorita que estamos viviendo una crisis importante, no en México nada más, en el mundo con respecto al agua, por eso estamos haciendo este tipo de pláticas y esta conferencia. La invitación surge a partir del reto que la población global enfrenta en cuanto a la gestión y manejo del agua, elemento vital para nuestro desarrollo. La visión y la experiencia que tiene nuestro invitado con relación al funcionamiento de los sistemas que abastecen de agua potable a nuestro país representa una oportunidad única para dimensionar las acciones que debemos adoptar de manera inmediata. Y ustedes como generaciones que están en la universidad, tienen que estar conscientes de estos problemas que estamos viviendo, más qué soluciones podemos encontrar. Con el título México hacia el Foro Mundial del Agua 2024, el doctor González Villarreal presenta estos retos en nuestro país, que nuestro país se enfrenta y que nos ayudará a reflexionar sobre el tema. Le pido muy breve, no abusando del tiempo porque tenemos tiempo limitado, le pido a la maestra Cristina Barajas, secretaria técnica de este seminario, nos presente una breve síntesis curricular de nuestro invitado. Muchas gracias, doctor. Y como ya lo mencionó el doctor Adam, nuestro invitado es ingeniero civil por la UNAM, también es maestro en ciencias y doctor en ingeniería por la Universidad de California en Berkeley. Además de haber encabezado la CONAGUA y haber fundado y presidido el IMTA, también en el ámbito de las organizaciones internacionales destaca su posición de asesor principal de agua y desarrollo rural en el Banco Mundial y fue integrante del Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua. Ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Asociación Mexicana de Hidráulica. También fue protesorero de la Academia Mexicana de Ingeniería. Por supuesto, tiene premios y reconocimientos como el premio Warren Fuller que otorga la American Water Works Association, que es una asociación internacional, científica y educativa centrada en generar soluciones integrales para la gestión del agua. Ha tenido otros reconocimientos, como la presea al mérito por la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, el Premio Nacional de Ingeniería 2013 por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México y la Medalla Netzahualcóyotl por la Asociación Mexicana de Hidráulica. Actualmente es el coordinador técnico de la Red del Agua UNAM y es director del Centro Regional de Seguridad Hídrica. Es un centro destinado a implementar acciones basadas en un enfoque orientado a los resultados y adaptado a las necesidades de los distintos países, con el apoyo y reconocimiento de la UNESCO. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues le damos la bienvenida y estaremos atentos en lo que nos diga.
Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por invitarme a este seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización, en donde han tenido tan brillantes expositores. Gracias, Alfredo. Fuimos compañeros de trabajo ya hace muchos años en el gobierno federal. Hicimos nuestra tarea y me da mucho gusto saludarte nuevamente aquí en la UNAM, en la Facultad de Contaduría y Administración. Qué gusto estar con tantos jóvenes. Y me da gusto también saludar a mi amigo y compañero de escuela de Minecraft, Felipe Sacre. Hicimos la carrera de ingenieros juntos aquí en la universidad. Han pasado muchos años, muchas cosas. Estuve como la mitad de los 60 años que llevo en la universidad, comisionado al gobierno y comisionado al Banco Mundial. De tal manera que les voy a platicar un poco de una experiencia un poquito mezclada entre lo que es lo académico y lo que es la parte internacional y la parte de gobierno que me ha tocado vivir en estos años. Y sobre todo hacia el Foro Mundial del Agua, el 10º Foro Mundial del Agua, a los cuales quiero platicarles un poco el desarrollo, pero no voy a quedar solamente en el pasado, vamos a llegar al presente también. Seguramente ustedes tendrán muchas palabras, muchas preguntas, y trataré de contestarles preguntas al final. Les voy a platicar primero el agua en la agenda internacional. Segundo, vamos a hablar del Foro Mundial del Agua y el proceso regional que está sucediendo hoy. Acabo de regresar del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, precisamente tratando de buscar esta agenda de la América en ese 2024. Vamos a hablar de cuáles son los ejes temáticos que abarcan este foro mundial que se está preparando, un diagnóstico por eje temático y finalmente los mensajes clave y acciones prioritarias. Quizá depende de cómo los vea ustedes de atentos, voy a irme más lento o más rápido tratando de poder hacer una discusión. Al final traigo algunas transparencias que seguro les van a interesar. Es la historia, estamos hablando de Mar del Plata, Argentina, 1977, 46 años hace de esto, que se hizo una conferencia de Naciones Unidas sobre el agua. Me tocó ese que está ahí, soy yo, todavía y con pelo. Fui el presidente de la delegación mexicana ante esta conferencia de Naciones Unidas sobre el agua, que tenía como objetivo más importante el prevenir una posible crisis en los países debido a la escasez del agua que ya se veía desde 1977. Quiero decirles que el año pasado, 2023, se organizó la segunda Conferencia Mundial del Agua después de Mar del Plata. Y básicamente, el objetivo tenía fundamentalmente gestionar la crisis. ¿Qué quiere decir? Nuestra conferencia de Mar del Plata de 1977 fracasó. La realidad es que en general la humanidad, mucho nuestro país, operamos a base de crisis, operamos en la crisis y difícilmente operamos en la planeación de largo plazo. Normalmente tenemos visiones de corto plazo que definitivamente están en contra de una juventud como la que yo veo el día de hoy. Pero entonces el objetivo fundamentalmente es acelerar el paso, gestionar la crisis que no pudimos evitar en 1977 en la Conferencia Mundial del Agua. Les invito a los que tengan interés en el recurso agua que vean las memorias de 1977 y les va a parecer que mucho de lo que se dijo entonces sigue siendo válido el día de hoy y probablemente se ha profundizado la crisis que tenemos en el mundo. Estamos hablando de los vínculos, de los compromisos ambientales, los objetivos de desarrollo sustentables, de la Agenda 2030 que se hicieron en el año 2015. O sea, el mundo entero se reunió y dijo, vamos a tener esos objetivos de desarrollo sustentable. También se hizo el Acuerdo de París sobre cambio climático y el marco general para la reducción del riesgo de desastres. Los desastres, cambio climático y Agenda 2030 dan realmente una intersección, es el agua como conector.
Vamos a ver cuáles son los objetivos de desarrollo sustentable acordados por todas las naciones. Son 17 y en 2015 por primera vez en la historia se hace del agua, el objetivo 6 es agua limpia y saneamiento. Pero vean ustedes, los objetivos es fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, etcétera. 17 objetivos fundamentales que nos propusimos en el mundo. ¿Qué contiene el objetivo 6? Básicamente lograr el acceso a agua potable, saneamiento, mejorar la calidad del agua de los ríos y los lagos, el uso suficiente de los recursos hidráulicos, la gestión integrada del recurso con la medición y las políticas públicas, protección de ecosistemas, y 2 que no son cuantificables, la creación de capacidades de gestión y la participación de las comunidades locales. Básicamente hemos sintetizado estos objetivos de desarrollo sustentable en lo que hoy se llama seguridad hídrica. Probablemente es el tema más moderno para describir lo que queremos en el mundo y lo que queremos en nuestro país. Queremos una seguridad hídrica que abarca 4 distintos factores. El primero es garantizar el acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuada y a un precio justo. ¿Ustedes creen que como país ya lo logramos? Estamos muy lejos, ¿verdad? Segundo lugar es asegurar recursos hídricos para los ecosistemas. Tercer lugar, promover abastecimiento adecuado para las actividades productivas, es decir, las actividades económicas que van ligadas al desarrollo de las ciudades y de las personas. Y finalmente, salvaguardar las condiciones anteriores e incluso ante los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como Acapulco Otis, como lo que está pasando hoy en Bogotá, en Colombia, como la sequía brutal que tuvo el río Amazonas el año pasado. Estos son los 4 puntos fundamentales de la seguridad hídrica que yo les propongo que sea nuestro objetivo alcanzar como país, la seguridad hídrica, y también como el mundo. Esta gráfica vuelve a ser los objetivos de desarrollo sustentable, nada más que en los que tienen directamente relación con el agua están en azul. Por ejemplo, pobreza, hambre y salud están directamente ligados a alcanzar la meta del agua. Si no alcanzamos la meta del agua, no vamos a alcanzarlo más. Y ya tuvimos la experiencia de la pandemia en nuestro país y en nuestra universidad. Lo que está en amarillo son indirectos, pero una de las conclusiones que tenemos es que una buena parte de las metas de desarrollo sustentable del mundo y de nuestro país dependen de que alcancemos la meta de desarrollo sustentable del agua, precisamente. Hablemos un poco del Foro Mundial del Agua, de que se va a celebrar en Bali, en Indonesia, el próximo 18 de mayo del 18 al 24, y del que realmente les voy a dar una síntesis de lo que estamos preparando hacia allá, que tiene que ver, y lo vamos a relacionar también con las cosas de México. Entonces, ¿qué son los Foros Mundial del Agua? Es el mayor evento internacional sobre el agua, se hace cada 3 años, reúne a los responsables de la gestión del agua, más de 20,000 personas en el mundo se reúnen para discutir el problema, se preparan diagnósticos, propuestas, planes de acción y compromisos de los países para poder gestionar bien el agua. Y estos son los foros que se han desarrollado. El primero que está acá, la letra muy chiquita, se hizo en Marrakech. Fue muy chiquito, fue el inicio de lo que son los foros del Consejo Mundial del Agua. Y después se hizo La Haya, en los Países Bajos. En México, en 1976, que me tocó también participar, ahorita les platico cómo. Después no estuve en Estambul, pero sí estuve en Marsella. No estuve en Corea, pero sí estuve en Brasil. Y que probablemente vamos a estar de remoto porque está re lejos, en el ciudad, aunque es un lugar precioso. Pero vamos a ver de estos dos qué lecciones sacamos. Del primero, que fue el de México en 1976, 2006, ya se me está acercando ahí, los siglos.
2006 venía yo regresando precisamente del Banco Mundial y entonces participamos como universidad en 26 dependencias universitarias. Nos dimos cuenta que muchas dependencias como leyes, por ejemplo, como biología, como ingeniería, todas ellas tenían que ver con el agua y 26 de ellas participamos en el foro. Hoy tenemos una red del agua de la universidad con 2.500 miembros que es derivada de las lecciones que aprendimos en el Foro de México, 15 grupos de análisis, contribuciones en docencia, investigación, difusión de la cultura y proyectos de alto impacto. Por ejemplo, uno de los proyectos de alto impacto que hicimos en la red es el Inventario Nacional de Humedales, que los invito a consultar. Otra parte de docencia es lo que hemos hecho, por ejemplo, con lo que se llaman MOOCs. Los MOOCs tenemos 15,000 personas inscritas en seguridad hídrica y en ciudades hidrointeligentes. En investigación hemos hecho algunos trabajos relacionados, por ejemplo, con el control de inundaciones en Tabasco. Y en difusión de la cultura hicimos la sala del universo, una sala del agua en el universo. Y la red es altamente participativa en los proyectos de la universidad. Y se debe precisamente a lo que aprendimos en el Foro Mundial del Agua del año 2006. Entonces, el proceso regional es América del Norte, el Caribe, México y Centroamérica y América del Sur. Nosotros estuvimos encargados de integrar México y Centroamérica y van a ver algunos de los números interesantes. ¿Cuáles son los ejes temáticos? 6 que se acordaron a nivel del mundo. El primero, seguridad hídrica y prosperidad. El segundo, agua para los seres humanos y para la naturaleza. En el primero, estamos hablando de que la prosperidad es uno de los objetivos de desarrollo y necesitamos agua para precisamente garantizar esa prosperidad. La gestión y reducción de riesgos de desastres, la cooperación o hidrodiplomacia, quiere decir la administración de recursos hidráulicos compartidos entre distintos países, el financiamiento del sector hídrico y el conocimiento e innovación. Vamos a ir rápidamente sobre estos diagnósticos en cada uno de esos ejes para que tengan ustedes una idea de qué es lo que realmente pasa en el mundo. Vamos a ver el diagnóstico por ejes temáticos. Las dos que aparecen arriba. Alguien que me ayude con... Ya hice alguna cosa aquí que creo que no va. Es la amarilla. Eso. Muchas gracias. Entonces, las dos que están arriba probablemente son la cabeza de lo que quiero hablar. Es que los países en general en nuestra América y en el mundo tienen diferencias muy importantes en cuanto a su población, sus ingresos, sus recursos étnicos y demás. Pero hay algunas cosas comunes en nuestros desafíos. Esas cosas comunes en nuestros desafíos, uno de ellos es la insuficiencia de recursos para el sector y el otro es la gobernanza o la fragmentación poco favorecida, fortalecida de lo que tenemos en el gobierno del agua. O sea, tenemos muchas instituciones que no se coordinan entre sí para poder manejar el agua. El incremento de la contaminación, un asunto muy importante, el aumento de la presión sobre el agua o el estrés hídrico, los crecientes impactos de los fenómenos hidrometeorológicos, probablemente mucho de ello debido al cambio climático, que ahora sí yo había sido un incrédulo del cambio climático, porque estadísticamente muchas cosas no se pueden demostrar, pero este año nos ha convencido completamente de que hoy sí en el mundo se aceleran los efectos del cambio climático. Una falta de personal calificado, un acelerado proceso de urbanización con poca planeación y una inequidad en la distribución de la riqueza. Hablemos entonces de seguridad hídrica y prosperidad. Básicamente el sector hídrico tiene una prioridad media en la asignación presupuestaria. Yo diría aquí fuimos un poco débiles al hablar de esto, pero realmente una muy baja prioridad, excepto en algunos países, raramente en América Central y en México,
Los países que tienen mayor asignación de inversión son Costa Rica y Panamá. Y el que tiene la menor inversión en relación a su Producto Interno Bruto es México. Generan una desactualización de los marcos regulatorios. La información es escasa, a pesar de que tenemos hoy tecnología para tener mucho más eficiente la recolección de información. Hoy tenemos menos información. Tenemos una infraestructura hídrica que ya está obsoleta en muchos casos. Vamos a hablar del Cutzamala. El Cutzamala se inauguró su primera etapa en 1982, hace 42 años. Cuando inauguramos Cutzamala en su primera etapa, pensamos que su vida útil sería de 25 años. Ya nos pasamos mucho. Y eso requiere entonces un mantenimiento y un reemplazo de equipos muy importantes. Lo mismo nos pasa con la red de agua potable de nuestra ciudad, la que tenemos aquí en la ciudad universitaria. Esta red de agua potable tiene 60 años y está realmente que parece una coladera. Entonces es muy difícil tener una eficiencia de un lugar inclusive. Necesitamos entonces nuestra infraestructura hidráulica ha sobrepasado la vida útil. Necesitamos programas de modernización, reemplazo. Y básicamente un asunto importante, las plantas de tratamiento de aguas residuales aún en ciudad universitaria no funcionan. Los sistemas de permisos de extracción e introducción de derecho están desactualizados. Entonces, básicamente, este es el resumen de este eje de seguridad y de prosperidad. El agua para los seres humanos, si uno ve las estadísticas de cobertura de agua potable, se encuentra que básicamente todos los países de América Central y México andamos por el 95-98% de cobertura. Pero cuando vemos una columna que dice agua potable segura, que quiere decir que tenemos agua potable en casa 24 horas al día, 7 días de la semana, estamos como al 50%. Entonces, básicamente, a pesar de que las estadísticas dicen que estamos conectados a una red, no tenemos el servicio de agua que básicamente pedimos en las metas de desarrollo sustentable. Tenemos entonces, además, agua no contabilizada. ¿Qué quiere decir? Que hay pérdidas, que las gentes no pagan su factura y por lo tanto tenemos probablemente organismos operadores que están cobrando el 50% de lo que facturan y por lo tanto están quebrados. Tenemos un limitado monitoreo de la calidad del agua. Batallamos mucho en Ciudad Universitaria para garantizar que ustedes tienen agua potable en todas las llaves que puedan abrir. Tenemos desactualizadas las normas de calidad del agua y persiste una brecha entre la cobertura del servicio en áreas rurales y urbanas. Es terrible pensar que las comunidades pequeñas del medio rural tienen muy mal servicio y eso propicia problemas de la salud, especialmente en los niños. La gestión y reducción de riesgos de desastre. Tenemos impactos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, particularmente en las sequías. Hoy en México tenemos aproximadamente las 2/3 partes del país bajo una sequía extrema. No tenemos realmente instrumentos para poder mitigar los efectos de la sequía, especialmente en la población rural. Tenemos la necesidad de hacer un nexo entre el cambio climático y el agua. Estamos siguiendo un enfoque reactivo. O sea, si tenemos hoy la sequía, vamos a reaccionar y vamos a comprar carros tanque, pipas y vamos a distribuir por pipas. Pero no estamos pensando que las sequías en México, según nuestra historia, se repiten una vez cada 10 años y duran de 2 a 3. Y entonces tenemos que estar preparados para la siguiente. Entonces no tenemos estamos en un efecto reactivo o activo. Tenemos escasos ejemplos de infraestructura resiliente. La cooperación de hidrodiplomacia parece mentira, pero del territorio de Centroamérica el 42% depende de ríos internacionales. Lo que estamos planteando aquí es buscar acuerdos y convenios, especialmente entre México y Guatemala y entre los países de América Central. Una de ellas tiene una organización que se llama SICA, es el Sistema de la Integración de Centroamérica, en donde tienen un comité hidráulico y estamos planteando que México participe también en ese comité hidráulico.
poca coordinación entre los diferentes sectores. En cuanto al financiamiento del sector, probablemente tenemos el peor de los escenarios. No salvo pocas excepciones, por sí es una falta de inversiones en el sector hídrico, y básicamente en estos países son básicamente Costa Rica y Panamá. Tenemos una dificultad para el financiamiento climático, o sea, para prevenir los efectos del cambio climático, y tenemos niveles de inversión privada y disminución de la participación de las instituciones internacionales de crédito. Hicimos una búsqueda de cuáles son los créditos internacionales para México y Centroamérica, y tenemos únicamente 4,000 millones de dólares efectivos actualmente que están en acción, que es una cantidad muy pequeña para las necesidades del país. Pero no se libra de esto mismo Estados Unidos, que presentó una ponencia la semana pasada, en donde nos dicen que requieren 887,000 millones de dólares para actualizar su infraestructura hidráulica y mejorar sus servicios. O sea, es un asunto fundamental que el mundo entero hemos descuidado el agua, y probablemente esa es una de las razones importantes de la crisis. Necesitamos entonces poner en práctica el concepto también de ciudadano hidrointeligente y de formar ciudades hidrointeligentes. Necesitamos que en estas ciudades hidrointeligentes los habitantes, que somos nosotros, seamos inteligentes en el uso del agua, que le podamos disfrutar, pero que lo usemos también de forma racional. ¿Cuáles son entonces? Estos son los puntos fundamentales de estos seis líneas de acción, y los mensajes clave y acciones prioritarias son 4, se las voy a tratar de describir. La primera acción prioritaria es que es altamente probable que no alcancemos los objetivos de desarrollo sustentable para el año de 2030. Entonces, ¿qué hacer? Y entonces el mundo tendremos hoy la perspectiva, una, de redoblar los esfuerzos y tratar de alcanzarlo en los próximos 6 años, para lo cual necesitamos verdaderamente hacer un aumento entre la inversión y también las capacidades institucionales. Y la otra cosa es tener un observatorio de seguridad hídrica que nos permita medir los avances. Hicimos un primer ejercicio, nosotros también tenemos un proyecto que estamos haciendo ahora en la Red del Agua, y entonces hicimos un índice de agua potable y saneamiento, que es precisamente el objetivo 6. Y entonces tenemos ahí los países Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Colombia, México, Perú, Brasil, Argentina y Cuba. Y hicimos un promedio pesado de todos estos indicadores. Por primera vez nos estamos presentando, en donde tenemos Chile, Ecuador, Panamá y Costa Rica en el primer lugar, que tienen realmente una alta calificación. Tenemos algunos medios que son Salvador, Uruguay, Colombia, y después, en el último grupo, podríamos añadir a México en ese grupo de la cola, pero tendríamos México, Perú, Brasil, Argentina y Cuba en lugares no tan relevantes. Es una comparación entre países. También hicimos un índice para la seguridad hídrica que implica las 4 características que les di. Y en ellas entonces volvemos a tener a Chile, Panamá, Ecuador y Costa Rica en sus primeros lugares. Y en los últimos lugares tenemos otra vez a Colombia, Uruguay, Perú, Argentina y México. Este es un observatorio que yo creo que debe de orientarnos qué hacer para poder cumplir con el objetivo que les propongo, fundamentalmente que alcancemos la seguridad hídrica. Bueno, es otra de las acciones prioritarias, es decir, incrementar la inversión en el sector, fortalecer el marco de integridad para ejercerlos con transparencia y rendición de cuentas. Las agencias internacionales están pidiendo que los países inviertan el 0.5% del Producto Interno Bruto en inversiones para el sector hídrico, distinguiendo el desarrollo de nueva infraestructura de la operación y mantenimiento de la existente. México requeriría, de acuerdo con este índice, 120,000 millones de pesos. ¿Cuánto creen que tenemos en el presupuesto de este año? 60. Ahí no estamos tan mal, a la mitad. Yo creo que sí estamos pésimos. La verdad es que si queremos progresar en el sector hídrico, necesitamos aumentar la inversión.
y reforzar los esquemas de integridad. Tenemos un problema grave en el sector hídrico de falta de integridad que todos ustedes conocen, desde el pipero hasta el contratista. Entonces, estamos planteando para hacer esos esquemas de integridad que Jorge Arriaga, que viene aquí conmigo, estudió en Inglaterra, para hacer transparencia, rendición de cuentas y participación pública como medicinas especiales para lograr la integridad del sector. ¿Cuál es otra de las acciones prioritarias? Los efectos del cambio climático son más evidentes y se intensificarán en los próximos años. Se está proponiendo es formar un fondo regional de atención a la sequía. Hoy tenemos un problema grave de sequía en Centroamérica, les decía, en Colombia, en Brasil, en Chile. Entonces, coincidente prácticamente en toda la América tenemos un panorama de sequía que nunca habíamos visto. Tenemos que fortalecer las inversiones en medidas no solo de mitigación del cambio climático, que es reducción de los gases de efecto invernadero, sino también de la adaptación de la infraestructura que hoy tenemos para que pueda resistir las condiciones de nuevos cambios climáticos y transitar hacia nuevas infraestructuras que promuevan la descarbonización. Y más, es necesario elevar el nivel jerárquico de las instituciones del sector y mejorar la coordinación regional. Una buena parte de los países de Centroamérica tienen instituciones que dependen de la Secretaría de Medio Ambiente o de la de Salud y tienen niveles jerárquicos de nivel de una dirección general en este caso. Entonces tienen muy poca capacidad institucional para poder resolver los problemas hidráulicos. En México tuvimos una Secretaría de Recursos Hidráulicos que se desmanteló y realmente yo creo que cometimos un grave error, estamos batallando mucho porque hoy el haber sectorizado la Comisión Nacional del Agua en Semarnat, en Medio Ambiente, en mi concepto es un asunto perjudicial para el medio ambiente y para el agua. Entonces necesitamos remediarlo y darle jerarquía nuevamente a la administración del agua. Mejorar la coordinación entre los actores internacionales que participan en la región, incluyendo al Banco Interamericano, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, y fortalecer el desarrollo de información de ciudadanos ciberinteligentes, porque son ustedes jóvenes los que van a tratar y van a empujar al gobierno para que mejore las condiciones del agua, que mejore las condiciones de las aguas que van a dar a nuestros océanos y a nuestros lagos y a nuestros ríos, para que sean realmente responsables del medio ambiente, mantener un medio ambiente saludable. Formar universitarios inteligentes es nuestra tarea. Y los vamos a invitar a que planteen ustedes qué entienden por un universitario inteligente. Me gustaría oír sus comentarios. Pues básicamente son las ideas hacia el Foro Mundial del Agua. Y si quieren, Alfredo, Felipe, podríamos hacer creo que tenemos algo de tiempo todavía. Podríamos hacer un diálogo. Si quieren ustedes algunas preguntas, algunas sugerencias, con mucho gusto. Fernando, muchas gracias. Yo sí hay algunos compañeros, amigos que tienen algunas preguntas, pero sobre todo yo quisiera pues agradecerte tu presencia, porque alguien me preguntaba qué tenemos que ver nosotros como Facultad de Contaduría y Administración Informática, qué tenemos que ver con el agua. Pues claro, ustedes son las generaciones del futuro y del presente. Nosotros ya pasamos y nosotros trabajamos y la presencia de Fernando pues es algo que nos debe de enorgullecer como facultad. Y esto no nada más se está haciendo aquí, también se está pasando vía por otras formas, internet, etcétera. Y entonces esto queda y produciremos en su momento un documento que distribuiremos. Y nos interesa mucho porque es el futuro de México. Pero bueno,
Ahora sí, abrimos las opciones que tengan preguntas, por favor. Identifíquense nada más, den su nombre y hagan la pregunta. Y Fernando pues nos hará el honor de tomar la estafeta y contestar cuando se ponga. Y algunas manos levantadas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecerle por toda esta información. Y yo quisiera, bueno, mi nombre es Luis, estudio la carrera de contaduría, entonces me gustaría preguntarle a usted qué tan factible ve esta parte de desalinizar el agua, por ejemplo, de los mares, y qué se necesitaría para hacerlo. Empezamos pregunta por producto. No sé cómo usted considere, doctor, o hacemos varias preguntas de una vez. Como ustedes quieran. Una por una. Pero la desalinización es algo ya muy común. Tenemos muchos años de tener una tecnología básicamente de membranas, osmosis inversa. Y se hace, en México hay varias plantas desaladoras, una de ellas en Los Cabos, Cabo San Lucas, la otra en Guaymas, Sonora. Pero hay más plantas también privadas para surtir hoteles en la parte de Quintana Roo. Entonces, si hay en la costa de Estados Unidos, de California, también hay muchas. En España, en el mundo en general hay muchas. El problema de la desalinización es su costo. Necesitamos aproximadamente 3 kWh de energía eléctrica por cada metro cúbico que uno ponga. Y eso plantea que al final de cuentas un metro cúbico, o sea, 1,000 litros desalinados a partir de agua del mar, cuesta alrededor de unos $50 por metro cúbico, por cada 1,000 litros. Entonces, desalinizar el agua es un asunto, digamos, técnicamente factible, comercialmente también factible, pero caro. Probablemente es de las opciones, de las últimas opciones que hay que usar. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz, soy estudiante de la licenciatura de Administración y me gustaría comentarle que me pareció muy interesante todos los puntos que tomó. Y mi pregunta es, ¿cuánta agua suministra el sistema Cutzamala a la Ciudad de México y si está suficiente? Voy a tratar de darles algunas cifras, después tratar de convertirlas a algo más entendible para todos. Pero en la Ciudad de México, la gran área metropolitana de la Ciudad de México consume un río de 62 metros cúbicos por segundo. De esos 62 metros cúbicos, todo el área metropolitana, o sea, prácticamente 20 millones de habitantes, es un río de 62 metros cúbicos por segundo. El Cutzamala en promedio nos da 15. O sea, estamos hablando de un 20%, 25%. Aproximadamente 25% del agua que se suministra a la ciudad. En este momento, Cutzamala no nos da 15, nos da 8,5. Entonces quiere decir que de los 62 tenemos un déficit de 7 metros cúbicos por segundo que representan alrededor del 12% del suministro. Eso representa para ustedes aproximadamente, para cada hogar de la zona metropolitana, consume como 22 tinacos grandecitos de 1 metro cúbico, 22 tinacos por cada mes. Y lo que está pasando ahorita es que no están recibiendo 22 en promedio, sino 19. Claro que en las zonas pobres reciben alrededor de 12 tinacos y las zonas más ricas consumen probablemente 40 o 50.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Emilio y quería preguntarle si alguna de las propuestas que dijeron los candidatos son factibles y si van a dar frutos. Muchas gracias. Emilio, hay un chorro de candidatos, pero vamos a tratar de ser, afortunadamente, de los candidatos o las candidatas, tanto Xochitl como Claudia Sheinbaum, han planteado el agua como un aspecto fundamental. Claudia Sheinbaum está planteando que va a ser un plan hídrico. Y ese plan hídrico, según se plantea, tiene que ver con el aprovechamiento de aguas de segundo uso, de reuso, que me parece es una idea muy importante que requiere, por cierto, tratamiento como el que plantea Luis. Para poder reutilizar el agua necesitamos tratamiento y pues, afortunadamente tenemos tecnología para poder hacerlo. Nos faltan algunas cosas, probablemente una conciencia social. No, a mí no me gustaría estar consumiendo agua que haya venido de un baño de otra persona. Pero probablemente hacia allá vamos en la reutilización del agua. En lo que planteó Xochitl Gálvez ayer o antier, planteaba el desasolve de las presas, lo que me parece un poco difícil de hacer. El aprovechamiento de agua de lluvias que no resuelve el 100% del problema, hay que hacerlo, pero no lo resuelve. Y el aumento de la eficiencia del agua que usamos para regar los cultivos que nos dan nuestros alimentos. Entonces creo que hay una conciencia en los candidatos, creo que hay que afinar sus ideas para plantearlas, probablemente alinearlas un poco a estos 6 ejes temáticos, pero creo que vamos por buen camino. Yo creo que las candidatas y el candidato a presidente tienen la conciencia de que el agua es un recurso esencial para su desarrollo de México y lograr la seguridad hídrica es un objetivo fundamental. Hola, me llamo Aurora, soy estudiante de informática y mi pregunta es, ¿existen plantas de tratamiento en el Valle de México? Y de ser así, ¿cuáles son sus funciones? ¿Qué tan útil diría usted que son para el país actualmente? Y ajá. Y sí, esa es mi pregunta. Sí tenemos plantas de tratamiento en la ciudad. Tenemos una muy antigua en el Cerro de la Estrella y se hizo para poder intercambiar agua con Chalco y traer el agua de Chalco a la Ciudad de México y entregarle agua tratada a Chalco. Ese objetivo fracasó porque la gente de Chalco no quiso recibir agua negra a cambio de su agua dulce y de su agua limpia. Pero es una planta de tratamiento que funciona y tiene 6 metros cúbicos por segundo, o sea, como un 10% de lo demás. Pero existe otra planta que se hizo hace unos 10 años, que se llama Totonilco, que es una de las plantas de tratamiento más grandes del mundo. El problema de eso es quién lo paga. Y entonces, como se paga con fondos fiscales, el tratamiento de agua de nosotros en la Ciudad de México lo pagan también las gentes de Chihuahua, de Sonora, de Nuevo León, etc. Creo que es un asunto mal resuelto y probablemente el objetivo fundamental de las plantas era sanear los efluentes de agua del Valle de México y ese todavía no se logra porque van a dar al Valle del Mezquital donde se riega con aguas negras cultivos que se comen crudos y eso es un problema grave para la salud. ¿Sí, Aurora? A nivel nacional hay como 3.500 plantas de tratamiento y una parte muy importante de ellas no funciona. ¿Sabes por qué? Porque no tienen los operadores de las plantas no tienen interés en el tratamiento porque la ciudad utiliza el agua y como parte final de su uso es la planta de tratamiento y los que afectan es a los de aguas abajo. Todos los operadores de la ciudad están quebrados, no tienen dinero con qué operarla y no les importa. Entonces, mientras no resolvamos ese problema de darles mayores recursos, necesitamos que el agua se pague a su precio debido.
y que tengamos los recursos necesarios y la transparencia necesaria para poderlo resolver. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. ¿Cuál es el perfil o cómo tiene que ser un ciudadano hidrointeligente? A ver, vamos a una pregunta aquí con ustedes. ¿Cuánta agua consumen ustedes en su casa? ¿Quién sabe? No sabemos. Entonces, la primera parte que yo comentaba con Jorge Arriaga, que me acompaña aquí, que necesitamos saber cuánta agua utilizamos en casa y para qué la utilizamos. Bueno, les contesto, en la Ciudad de México, más o menos, cada persona en promedio consume entre 150 y 180 litros por habitante por día. Eso implica que más o menos cada día en una familia de 4 estamos consumiendo un tinaco. Ahora, de esos 180 litros, ¿cómo los consumimos dentro de casa? Pues una parte, ¿cuál será la parte más importante que tienen ustedes del consumo de esos 180? 180 litros es un poquito menos que un tambo de 200 litros. ¿Se sabe que es un tambo de 200 litros? Ya casi no se usan. Nosotros no los usamos, pero en las colonias sí. Un tanque de 200 litros es un tanque de este tipo, pero normalmente traen aceite. Entonces, de esos 180 litros, ¿cuánto consumen, por ejemplo, en el baño? ¿Cuánto se bañan? El 60%. Más o menos cada regadera consume entre 6 y 10 litros por minuto. Entonces, ¿cuántos minutos utilizan? Primero les pregunto, ¿se bañan todos los días? Se los pregunto porque una encuesta en Londres, de hace algunos años, hicieron una encuesta en la calle y le preguntaron a cada uno de los habitantes que se encontraron si se había bañado ese día. El 50% no lo había hecho. Yo creo que está sobreestimado, pero en fin. Entonces, el baño es una de las cosas importantes. Si se bañan en 10 minutos y tienen 10 litros por minuto, ya consumieron de sus 180, ya consumieron 100. Entonces, hay que saber que esa parte sucede. La siguiente parte es cuánto consumen en el excusado. ¿Tienen una idea de cuánto consumo cada vez que se le jala? Bueno, hace tiempo, cuando estábamos en el gobierno, lo que hicimos fue cambiar las especificaciones porque los excusados cada vez que se le jalaba eran 20 litros. Entonces hicimos una especificación y hoy los fabricantes mexicanos hacen muebles de 6 litros por cada vez que se le jala. Hay unos de 4.8. Y acabamos de visitar a Airbex en sus laboratorios y están haciendo pruebas de 2.8. Con que tengamos 6 es suficiente, creo, si lo usamos bien y no tenemos fugas. Entonces, si le jalamos 3 veces, eso nos va a dar como otros 20 litros. Y entonces podemos ir contabilizando si tenemos, por ejemplo, una lavadora de ropa. Hay lavadoras de ropa eficientes como que consumen como la tercera parte o menos, pero depende de la lavadora de ropa si la usan con carga llena o si la usan con carga parcial. Entonces ahí tenemos otra parte muy importante como otros 30 o 40 litros, otros 20 en el excusado y otros 20 en algunas otras cosas, pero especialmente los que tengan un jardincito, eso consume un chorro de agua. Entonces, ¿cómo podemos racionalizar el agua en casa? Es lo primero que tiene que saber un ciudadano hidrointeligente. Entonces, creo que tenemos una chamba muy grande, por el poder, cada quien sepamos qué hacer. Y hemos encontrado un software bien interesante, donde ustedes pueden entrar al software y decir cuántos son en tu casa, cómo se bañan, qué tipo de lavadora tienes,
ciertas prácticas culturales que no me gustaría hablar aquí. Entonces, uno puede sacar su consumo. Uno puede empezar a cambiar ciertas cosas y empezar a ver cómo puede disminuir su consumo. Entonces, un ciudadano inteligente lo primero que tiene que saber es su relación de todos los días con el agua. Y después, otras cosas muy importantes en su relación con el agua es que tiene que ver la enfermedad con el agua. Y ese es un asunto bien importante que hay que saber. ¿Y qué tiene que ver el agua con las verduras que se comen crudas y con los problemas estomacales? Creo que esos son básicamente los puntos fundamentales que debe saber un ciudadano o un universitario de lo inteligente. Y cómo cuidar sus baños, cómo no destruir sus baños y mantenerlos limpios. Creo que eso es lo que estamos trabajando ahora. Tenemos un proyecto y espero pronto poderles dar el software para que puedan hacer sus propias cuentas. Bueno, pues un aplauso de verdad. Muy interesante y muy actual. Digo, cuando en el seminario tomamos la decisión de hacer esta conferencia, alguien me decía, ¿qué tenemos que ver si no somos ingenieros? No, somos universitarios. Y como universitarios tenemos una responsabilidad. Y como esa responsabilidad recae en ustedes, son las generaciones del presente y del futuro. Entonces, gracias de verdad. Y yo creo que en la presentación del ingeniero, el doctor Fernando González Villarreal, fue muy clara, muy precisa y además despertó la inquietud de ustedes. Yo creo que esto es más importante para universitarios. ¿Y dónde se pueden decir estas cosas? En la universidad. Tenemos autonomía, tenemos libertad de cátedra, no tenemos que quedar bien con nadie, tenemos que quedar bien con México. Y aquí tenemos que ejercer nuestra autonomía, nuestra libertad de cátedra. Y alguien me preguntaba, ¿por qué pusieron ustedes el agua? Pues porque consideramos que es un momento actual que tenemos ese problema a la vista. Y tenemos que tratarlo en la universidad. Y que ustedes son las generaciones del presente y van a ser las del futuro. Y tenemos que seguir adelante. Muchas gracias, Fernando. Gracias. De verdad es un honor, es un orgullo oír este tipo de pláticas y hacerlos en la universidad. Nada más comentarles a ustedes, esta es la tercera conferencia de este año. Cada mes aproximadamente estamos dando una conferencia y se publican libros y estos libros se distribuyen y da la pequeña casualidad que vamos en el 54. 55 ya está en proceso el 55 y esto están ya en las bibliotecas y ahorita les vamos a dar la oportunidad. Hay algunos libros allá afuera. Escojan el que les guste y el que les toque, pero definitivamente hay libros, pero están todos en la biblioteca, se editan y se distribuyen. Y yo creo que es algo que la Facultad de Contaduría y Administración aporta a México y a la universidad. Y vamos adelante y seguimos adelante. Y yo creo que, nada más como comentario, porque alguien me decía, ¿y por qué el agua? Porque ya tratamos, la primera conferencia de este año fue la reforma fiscal, nuevo sexenio, nuevas perspectivas. En marzo se dio una oratoria en el arte de hablar en público, que es importante. Está ahí, está grabada y está en la página de la facultad. Ahora es la crisis hídrica. La siguiente conferencia será retos y oportunidades de la educación superior y después, posteriormente, el recordatorio de esto es como comercial para que ustedes estén pendientes
y puedan participar. Esto es parte de la universidad. Qué bueno que se puedan hacer estas cosas. Y ya nada más para dar las gracias, vamos a hacer un breve comentario aquí a nuestro expositor ingeniero doctor Fernando González Villarreal. Tuvimos oportunidad de trabajar juntos en la Secretaría Antigua de Recursos Hidráulicos. Entonces es un gran honor y como contador, yo soy contador de origen y yo era el contralor de la Secretaría y él era el director general de la agua. Y entonces, pues, estamos para sumar. Como universitarios tenemos una responsabilidad muy seria. Somos el futuro y ustedes son el futuro. Fernando, gracias por la participación y no nos queda más que entregar este reconocimiento. Dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento al doctor Fernando González Villarreal por su participación como ponente de la conferencia hacia el Foro Mundial del Agua 2024. En el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, por mi raza hablará el espíritu Ciudad Universitaria, abril de 2024, doctor Armando Tomé González, director de la facultad. Es su primer evento como director, entonces nos sentimos muy orgullosos de que podamos seguir dando este tipo de pláticas y dando este tipo de cultura, porque al final de cuentas es cultura y es nuestra responsabilidad como universitario. Asimismo, le hacemos entrega de un cartel que fue el que se hizo y que se publicó y que se distribuyó, no nada más en la facultad, sino en la universidad, y que obviamente utilizando también las formas que ahora estamos utilizando a distancia. Dice lo mismo hacia el Foro Mundial del Agua 2024. Gracias, Fernando. Que vamos a entregarle unos libros que son los que publicamos. Esto es fuera de todo, con toda la pandemia, nosotros seguimos dando conferencias, aproximadamente 10 en el año, y por todo la facultad y los rectores y el del doctor Nava fue que han sido un orgullo para nosotros. Y nada más le puedo comentar. Por ejemplo, aquí está Introducción al conocimiento de las criptomonedas y sus efectos sobre el sistema financiero. ¿Qué saben de criptomonedas? Pues lo que a veces dicen los periódicos. Esto ya está y va a venir en el libro siguiente. El número 52. El Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría Ejecutiva, avances en la Política Nacional Anticorrupción y la Plataforma Digital Nacional. Fue dado por Gerardo Lozano Dubernal y Roberto Moreno Herrera. El otro fue Emilio Carrillo Peñafiel. Ética, Robótica, Inteligencia Artificial, Víctor Miklos. Aquí está. ¿Y qué saben ustedes de esto? Pues tenemos que saber, somos universitarios. La conservación del patrimonio arquitectónico de la universidad, Javier Cortés Rocha, exdirector de arquitectura y exsecretario general de esta universidad, y nos dio la conservación del patrimonio arquitectónico de la universidad. Estos son los libritos que producimos de cada conferencia. Y nos sentimos de verdad muy orgullosos como facultad y vamos a la vanguardia. Ya nos están copiando.
Nos están copiando de otros lados, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando muchos, con toda la pandemia y todo, muchos se encerraron, nosotros seguimos trabajando. Y a distancia producíamos y seguíamos produciendo. Y es para orgullo de nosotros. Gracias, Fernando. Me falta esto. Estos cuadernitos se convierten en libros. Dice gobernabilidad, protección de derechos fundamentales y fiscalización de su cumplimiento. Yo obtuvo como coordinador nada más propuestas y elementos en torno a la fiscalización y la gobernabilidad en México, también como coordinador, pero ya está en proceso el quinto. Este es el tercero y el cuarto. El proceso del quinto ya está y estará en las bibliotecas de toda la universidad. Y también pretendemos llevarlos a ANFECA. ANFECA es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración de la República Mexicana, y la cual el liderazgo viene de la universidad desde la época de Arturo Elcíndia Chávez. Muchas gracias. Gracias. Y ahora sí, pues gracias y gracias por su asistencia. Lo más importante es que participen como universitarios y llévense las ideas que estamos con toda la libertad, la autonomía y hay que cuidarla. Y vamos a cuidarla de porros y abusados. No se dejen llegar, que quieren apagar la escuela porque quieren. El día que se pare la escuela es el día perdido de ustedes. Donde nosotros ya pasamos, pero es perdido para ustedes. Gracias,